SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Martin Ødegaard fue uno de los niños prodigio más llamativos que hemos tenido en el fútbol europeo en lo que llevamos de siglo XXI. Siendo un niño, fichó por el Strømsgodset, un club en Noruega, con el que llegó a debutar en primera en su país con tan solo 14 años, batiendo en aquel momento todos los récords. Hace 10 años, su padre hizo una especie de megacasting con él, yendo a ver ciudades deportivas y entrenando con algunos de los mejores clubes europeos, hasta que al final se decidió y fichó por el Real Madrid. Debutó en el primer equipo con tan solo 16 años y sustituyendo ni más ni menos que a Cristiano Ronaldo. Han pasado 10 años de ese debut y han pasado muchas cosas en la carrera de Martin desde entonces. Varias cesiones exitosas, un gran año en la Real Sociedad y un regreso al Real Madrid en el que unos grandísimos Kroos y Modric le cerraron las puertas del primer equipo, por lo que tuvo que emigrar a Londres, lo hizo camino del Arsenal, buscando los minutos que Zidane le negaba. Ødegaard ha construido su identidad futbolística de la mano de Mikel Arteta, siendo un interior que es capaz de ser productivo tanto en la base como entre líneas, también cuando se acerca a la zona del extremo derecho, en el balcón del área, es capaz de ver portería y de meter buenos envíos también al área. Asiste, marca, lidera y defiende, presiona, es el líder de esa presión adelantada del Arsenal de Mikel Arteta. Es el capitán de este Arsenal y uno de sus mejores y más importantes jugadores. Sin embargo, a nivel colectivo, ha sido incapaz de conseguir las metas que soñaba como adolescente y que seguramente a nivel individual poco a poco va alcanzando. Por eso esta eliminatoria contra el Real Madrid es un reto mayúsculo para Ødegaard. Primero, porque debe seguir peleando por conseguir un gran título y la Champions seguramente es el que tiene, no voy a decir más fácil, pero sí más posibilidades de ganar el Arsenal. Y también, por qué no decirlo, por reivindicarse ante un Real Madrid que no apostó fuerte por él. No le obligó a salir el Madrid, pero no apostó del todo por Martin Ødegaard. Una buena pregunta es si ahora le sería útil Ødegaard al Real Madrid. La respuesta seguramente es sí, pero también es cierto que en un momento de su carrera Ødegaard tenía que sentirse importante y eso lo consiguió única y exclusivamente yéndose al Arsenal de Arteta. Vamos a hablar de Ødegaard, pero también de Lamine Yamal, de Guirassy, vamos a hablar de Mbappé, de Dembélé, Luis Enrique, Emery. Hay muchos protagonistas porque nos llegan unos cuartos de final apasionantes de la Champions League. Vamos a hacer el 11 ideal de jugadores que han sido revelación en lo que llevamos de Champions. Vamos a analizar, como siempre, esos cuartos de final y nos dejará tiempo el final del programa para hablar un poquito de Kevin De Bruyne y de alguna cosita más de lo que ha ocurrido este fin de semana con Paquillo Mariscal. Así que no perdemos más tiempo y empezamos. Vamos allá, nuevo episodio de Play Fútbol. Enseguida vamos con el análisis, con la previa de lo que van a ser los partidos de los cuartos de final. Estos partidos de ida de los cuartos de final, el análisis cómo y por dónde puede ir las claves en esta previa, semana importantísima para equipos como Barça, Madrid, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, el Aston Villa de Emery, el Arsenal de Arteta. Bueno, vaya semanaza tenemos en la Champions. Antes que eso, esta semana hemos querido empezar un poquito diferente, porque la Champions mola muchísimo, la Champions nos encanta, en la Champions se ven auténticos partidazos, pero ya cuando llegamos a estas instancias nos olvidamos un poco, perdemos la perspectiva de todo lo que se ha jugado hasta ahora. Y hemos tenido grandísimos partidos y hemos tenido a jugadores destacando muchísimo.
Y se me ha ocurrido pedirle al gran Fermín Suárez, a mi amigo Fermín, que hiciéramos un 11 ideal, de hecho 2 onces ideales de jugadores revelación en esta Champions. Básicamente jugadores que estén debutando, que hayan debutado esta temporada, pero hemos colado también algún futbolista que haya tenido participación en años anteriores, pero que hasta ahora no la hubiera roto en la Copa de Europa. Y vamos adelante, con esos 22 nombres de 22 futbolistas que nos van a quedar como los 2 onces ideales de Fermín Suárez y servidor de lo que llevamos, de Copa de Europa. ¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Hola, gran Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Pues vamos allá, con 11 vamos a ir línea por línea. Tú vas a decir un futbolista, si quieres algunas de las opciones que te has dejado fuera, yo te diré el mío y empezamos, si te parece, Fermín, por la portería. Venga, mi opción es el Dibu y me he dejado fuera, por ejemplo, a Bisot del mítico Brest. Exacto, del Brest, no me salía, que realmente estuvo muy bien. Yo he tenido la tentación, el Dibu lo tenía apuntado, he tenido la tentación de Bisot, pero realmente me ha gustado todavía más Chevalier. Me parece que Chevalier con el Lille ha hecho... Es verdad que es un portero que ya había tenido participación y demás, pero me parece que ha hecho una portería tremenda con los partidos del Lille. Así que Dibu y Chevalier... Y nos dejamos a David Raya, imagínate. Nos dejamos a Raya, nos dejamos casos tremendos. Vamos con la línea de 4 en la defensa. Fermín, de derecha a izquierda, de lateral, 2 centrales y lateral zurdo, ¿para quién? Me ha costado mucho que todo el 11 no estuviera monopolizado por el gran Brujas. Eso de entrada. De derecha a izquierda, Joaquín Seix, Tomás Araújo y Pacho centrales y Carreras por izquierda. He hecho una trampita porque Tomás Araújo ha rendido más como lateral derecho, pero me ha gustado tanto su rendimiento que lo meto en el eje junto a Pacho. De hecho, él es central. Sí. Vamos allá. Yo, mira, es verdad que he metido a Givairo Red, que al final solo ha jugado 3 partidos. Buenísimo. Que fue expulsado en uno de ellos, pero le he querido meter. He metido a Ordóñez, central del Brujas, muy 67 bien. despejes en esta edición de la Copa de Europa, el que más. Y he metido, a mí, sinceramente, Asensio es un central que me gusta, pero lo he dejado fuera porque Flamingo ha tenido unos números impresionantes. Ryan Flamingo, el del PSV, ha marcado 3 goles, que para un central son numerazos. Tiene 20 intercepciones, es el quinto con más intercepciones en la Champions. Y 28 duelos ganados. Está en el top 10 de duelos ganados en cuanto a defensas. Así que Ryan Flamingo ahí haciendo parte de esa pareja de centrales. Y eso que él es mediocentro, reconvertido a central. En el Utrecht, de hecho, jugaba mucho como mediocentro. Por eso, sí. Ha jugado bastantes partidos de central y por eso le hemos metido ahí finalmente. Y nos faltaba Luis Skelly de lateral izquierdo, o sea, imagínate. Me falta un lateral izquierdo todavía. Vale. Que ¿Qué es este? Estaba dudando entre De Kuiper y Luis Skelly y al final he metido a Luis Skelly. Es que De Kuiper otro que tal baila. De Kuiper con Brujas ha jugado también a nivelazo. Vamos ya con el centro del campo, Fermín. Muy complicado. En el doble pivote yo he puesto a Joao Neves, que aunque parezca mentira y juegue como un veterano, estaba debutando en esta edición de la Champions. Y el otro es Yashari, que me ha encantado este volante del Brujas, zurdo, muy fino, muy dinámico. Y he dejado fuera a Enzo Milot o a Casado, por ejemplo. Totalmente. Mira, yo he metido a Buadi, que me ha encantado con el Lille. Muy bueno. Tan solo 17 años ha jugado, por ejemplo, en el partido, es verdad que acaban eliminando al Lille, pero el partido que juega en Dortmund me parece una pasada. La jerarquía con la que jugó ese partido fue tremenda. Debutó, si no me equivoco, al menos como titular, debutaba en el partido contra el Madrid, se casca un partido tremendo. Y debutó con 16 años justos en Conference ante el Kik Klaksvik de las Islas Feroe. Este dato que solo podría traer aquí Fermino o Naveira. El bueno de Buadi lo hemos colado ahí como hemos podido. Y Angelo Stiller, al final metió al jugador del Stuttgart, que ya había participado en competición europea, pero que quería que estuviera también Angelo Stiller con Buadi en ese doble pivote. Vamos a la zona de medias puntas. Fermín, ¿por qué 3 has optado tú? Aquí hay un casting increíble. Sí, es de lo que más me ha salido. Esta es la más fastidiada, por no decir otra palabra, sí. Mi fórmula al final es Giovanni Cuenda por derecha, que es que me encanta este chico, sobre todo con Amorim funcionaba muy bien en derecha. A Kliush, que como es ambidiestro, hace lo que quiere, pues lo voy a poner en izquierda. Me gusta más que Benseguir, aunque me gustan mucho los dos, pero yo le doy un puntito más a Kliush porque me parece que tiene una magia, una forma de fluir increíble. Y de media punta, pues bueno, por meter un componente un poquito más mainstream, voy a meter a Olise. Olise, de media punta, tremendo. Mola las 3 de arriba de Fermín.
Yo he querido meter a Tillman, que también por números y porque no está en el mejor momento. Ha creado muchas ocasiones, claro, Tillman. Son 3 goles anotados, 3,5 pases clave por partido y 86% de acierto en el pase siendo un mediapunta. Son números que están realmente muy, muy, muy bien. He hecho la trampita de meter a Millot en el extremo derecho para que colara. Está bien, zurdo, está bien a pierna cambiada. Para que hubiera uno y para que no nos dejáramos a Millot. Y aquí va a saltar un poco la sorpresa. En el extremo zurdo voy a meter a Kevin. Del Shakhtar. Futbolista del Shakhtar. Se me había pasado desapercibido. 2 goles, 26 regates completados con el Shakhtar, y he metido al brasileño a Kevin, que de hecho tenemos un oyente en Play Football que es fan de Kevin. A mí me gusta, es muy espumoso, pero sí. No lo tenía presente. Pero bueno, ojo lo que teníamos en la zona media punta, porque no hemos puesto a Talvi. Total, sí. Que hizo realmente una fase liga y unas eliminatorias. Contra Atalanta, la eliminatoria de Talvi es tremenda. Tremenda. Y fue clave para eliminar a la DEA. Mama Valdé del Brest. Nicolas Kuhn del Celtic. También está Giuliano, lógicamente. Sí. Revelación. Y Yildiz Zolis, el griego. Que reemplazó a Antonio Nusa en el Brujas y que también ha funcionado muy bien. Sagraoui, Benseguir, o sea que es que, vamos, ha habido mucho nivel ahí. La lista es inabarcable prácticamente para meterlos a todos. Y vamos con el delantero centro. Aquí también ha habido tortas, Fermín. Muchas tortas. Al final soy muy del prototipo 9 tanque. Sí. A mí me marcó mucho en la vida Jan Koller. Entonces iba por ese camino para hacerme un Ludovic Ajorc, que me ha gustado bastante y ha sido sorpresa, pero al final me decanto por una opción de más garantía como Morgan Rogers. Quería poner a Jude Gla, pero bueno, por completar un 11 que haya debutado en esta Champions, me decanto por Rogers, aunque Jude Gla, pues bueno, jugó unos partidos en la 22-23, pero esta ha sido su eclosión. Totalmente. Dabas el dato de Ajorc. Ajorc son 4,4 duelos aéreos por partido ganados. Es que disputaba 20 por partido, es una barbaridad. Es una locura la Champions que ha hecho el futbolista del Brest. Es verdad que ya había jugado Champions con el Rennes y a Fermín seguramente, Fermín ha tirado más de debutante, pero yo he tenido que meter a Serhou Guirassy, que creo que el Dortmund, por más que me parece un equipo peligroso, ahora lo comentaremos de cara a esa eliminatoria contra el Barça, creo que si el Dortmund sigue en la Champions hoy en día, entre otras cosas, es gracias a Guirassy, que en los momentos más complicados realmente ha tirado del carro y ha sido absolutamente clave. 10 goles en esta Champions, además de facturas absolutamente diferentes, aunque tira mucho del gol de cabeza, y me parece que es un delantero que tenía que Además, estar. Bruno, parece que está tan desconectado con lo que pasa, pero no lo está. No. Porque luego es infalible. Tiene una intuición, tiene una forma de maniobrar en área, de estar pendiente de lo que pasa, que es formidable. Sí. Formidable. Y luego dentro del área es que lo domina todo. O sea, sabe lo que tiene que hacer. No le ves hacer cosas raras dentro del área. Sabe sus limitaciones. Me parece que es un delantero, no voy a decir mega top, no digo delantero centro de un candidato a la Champions, claro, pero tampoco en una plantilla de equipo top. Pero espérate, Por eso te digo, en una plantilla. Tiene un problema y es que ha petado tarde, ha explotado. Son 28 años, si no me equivoco. Estamos hablando de un futbolista que le quedan años, pero que ha empezado a reventar las redes rivales ya con 26, 27. Tiene margen todavía, pero bueno, estamos viendo una gran edición de la Champions de Serhou Guirassy, le teníamos que meter en este 11 ideal. Fermín, muchísimas gracias, como siempre, por pasarte por Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. A ti, Bruno, hasta la próxima. Ahora sí, vamos ya con el análisis puro y duro de lo que van a ser los 4 partidos de cuartos de final que vamos a tener esta semana en Londres, martes 9 de la noche, Arsenal Real Madrid en Múnich, también a la misma hora, mismo día, Bayern de Múnich Inter, también jornada para el miércoles a las 9 de la noche en Montjuic Barça Borussia Dortmund. Y en París, en el Parque de los Príncipes, estrenará ese título de campeón liguero, otro más del Paris Saint-Germain, el equipo de Luis Enrique contra el Aston Villa. Vamos a analizarlo todo, las claves, por dónde pueden ir los tiros, jugadores a tener en cuenta para esta semana, los que tengáis fantasies y demás, poned las orejas bien atentas porque vamos al lío. Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy no te puedes quejar tanto. Es verdad que no jugaba, no ha coincidido con el partido de la Real a las 9 de la noche, pero día que estamos grabando domingo por la noche a última hora Play Fútbol, hoy ha ganado la Real y además bien en Las Palmas, ¿eh? Sí, detallazo de Tebas de poner el horario Bien ahí. al mediodía para que no coincida con Play Fútbol. Bueno, Magnífico. ahí estamos y además la Real peleando por esas plazas europeas después de los resultados de esta semana. Y me escucha ya, le oía reírse José David López. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas, compañeros, ¿qué tal? Bueno, muchas ganas de hablar de Champions. Por cierto, Aritz, has estado en Belgrado. ¿Qué tal Belgrado? No he estado nunca en la ciudad. Bien, estuviste en lo del tema de la UEFA, ¿no? Sí, estuve en el congreso de la UEFA, que fue allí en Belgrado. Bueno, la ciudad bien. A mí es típica ciudad del este que ha mejorado mucho con los años y el centro está muy bien, peatonal, cómodo, no es excesivamente grande y luego, bueno, pues el congreso en un hotel a las afueras, prácticamente ahí metidos todo el día y bueno, ya sabes, reuniones, conversaciones off the record con mucha gente y al día siguiente lo que fue las elecciones al comité ejecutivo en el que ha entrado Rafael Lauzán, el presidente de la federación. Y era noticia, evidentemente, ahí estaba Aritz contándolo. Solo una curiosidad, el Real Madrid-Real Sociedad, ¿lo pudiste ver uno y lo viste solo dos? Sí lo pude ver porque viajé al día Sí. siguiente. El que vi allí fue el Atlético de Madrid-Barcelona. Ah, vale. Creo que tuvimos un sarao en forma de cena Vale. con mucha gente, pero bueno, nos escapamos a tiempo. Es lo bueno de que el horario del fútbol en España sea tan tarde, ¿no? Que te da tiempo a cenar en Europa tranquilamente y luego ver el segundo tiempo de un partido. Bueno. Gran semana. Aprovecho también para tirártela, David. Vaya semana de Copa hemos tenido con la gran noticia, el notición. Ahora iremos a la Champions, de la Arminia Bielefeld metiéndose en la final de Copa. Es tremendo lo ocurrido en Alemania, ¿eh? Sí, es uno de las historias del año, sin ninguna Sí. duda. Hay que tener en cuenta, es verdad, que la Arminia Bielefeld hace algunos años, ya bastantes, ha estado en Bundesliga, que es un equipo que más o menos tenemos ubicado, como que siempre está ahí de ascensor, va subiendo, bajando, a ver en qué posición se coloca, en qué categoría está, pero que una Arminia Bielefeld tercera división elimine al Bayer Leverkusen es una notición tremendo y además es verdad que va a aspirar a poder ganar la Copa y eso es algo que yo siempre, por lo menos, que los humildes peleen, que tengan, aunque sea su final, ya es un historión. Y posiblemente la Arminia Bielefeld, que lleva tantos años ahora mismo en el ocaso, dudando de a los hinchas si merece la pena ir a los partidos y demás, de repente se encuentran estas y que va a ser un historión tremendo. Casi el Dunkerque también en Francia la lía, pero nos quedamos con lo de la Arminia. Bueno, se llegó a poner 0-2, tremendo lo del Dunkerque, pero al final remontó el Paris Saint-Germain el 24 de mayo a las 8 de la tarde, Arminia Bielefeld-Stuttgart, la final, ese último fin de semana de mayo en el Olímpico de Berlín, como es habitual. Vamos ya con la Champions. Arsenal-Real Madrid, comentaba Aritz en la introducción, que es un partido que tiene que ser, creo, muy especial para Martin Odegaard. 10 años después de que le firmara el Real Madrid, 10 años después de ese debut, incluso con el primer equipo, entrando por Cristiano Ronaldo al terreno de juego, han pasado muchísimas cosas en la vida y sobre todo en la carrera, que es lo que nos importa de Martin Odegaard. Y bueno, es verdad que se ha construido un perfil futbolístico, yo creo, muy potente. Está siendo uno de los líderes, jugadores más importantes del Arsenal, que pelea cada año por ganar la Premier, pero es verdad que a nivel colectivo le ha faltado, igual por estar en un Arsenal y no en un Madrid o un Manchester City, pues al final a nivel colectivo le falta que su carrera acabe de dar ese pasito hacia arriba, ese escaloncito de más que le falta. Sí, pero bueno, también pienso que es parte de la reconstrucción de este Arsenal. O sea, yo creo que mucho de lo que estamos viendo ahora del Arsenal en Champions, competitivo en la Premier, muy alejado de lo que ha sido el Arsenal de estos años, tiene que ver con Odegaard. Evidentemente con Arteta también, pero creo que el líder de todo esto en el campo ha sido Odegaard. Yo la verdad es que este fin de semana dimos una entrevista en el AS de Pablo Montaño con Mikel Arteta y él lo explicaba bien, ¿no? Decía que en Londres y en el Arsenal Odegaard ha encontrado su sitio, que yo creo que es algo en lo que coincidimos todos. Necesitaba un equipo
grande que se adecuara un poco a las características que él tiene, ¿no? Que había, por ejemplo, en San Sebastián, en la Real, demostrado de sobra, pues tener un equipo en torno a él, pero bueno, ese salto a un equipo grande es más complicado, ¿no? Porque hacer que el equipo juegue a lo que tú quieres es difícil. Y él, la verdad es que lo ha hecho y el Arsenal, este Arsenal, no se explicaría sin la figura de Martin Odegaard. Seguramente David ha tenido mejores temporadas que esta, también es verdad que arranca con una lesión, sobre todo me refería a nivel de números, a nivel Sí. goleador y de asistencias. Es verdad que la Champions le está quedando bastante bien, ha jugado 7 partidos de Champions y son 3 goles y 2 asistencias. Para no ser delantero son muy buenos números los de Odegaard en Champions, pero es verdad que si haces el cómputo global, 5 goles y 8 asistencias, él es un jugador con gol, 5 goles me parecen pocos, pero bueno, es que insisto que tampoco es de los jugadores que lleva a estas alturas 45 partidos, que por lesiones y demás lleva solo 34, bueno, lleva 34, que no son tantos como podría llevar a estas alturas de temporada. Sí, se explica un poco que es un jugador que ha estado en el prototipo de los 5 ideal en los últimos tiempos de esa reconstrucción que decía Aritz del Arsenal. Le ha tocado una fase en un club que en algún momento, hace algunas década y algo, pues era capaz de aspirar a títulos en Inglaterra, pero ha tenido que ser un poco el que liderara el hecho de intentar volver a ser grande, intentar volver a ser importante no solo en Inglaterra, sino a nivel europeo, y el mero hecho de que el Arsenal por lo menos ya se haya establecido a nivel Champions es algo que a los más viejos, ya cuando vimos aquella etapa de Pirer, de Henry y demás, pues nos parecería habitual, pero la realidad es que no lo era, es que venía de un ocaso tremendo post-Wenger y que solamente con Arteta esa reconstrucción ha tenido éxito, dentro de lo que podemos decir éxito, porque se ha levantado y ya vuelve a estar por lo menos más cerca de donde una vez estuvo, pues un gran aporte lo tiene Odegaard. Es verdad que de las 4 temporadas que lleva claramente es la más floja, es verdad que también es la que más ha tenido irregularidad por lesiones y demás, pero es un jugador que a mí siempre me ha dado la sensación que cuadra perfectamente donde está. Me da la sensación que en un nivel superior no tendría tanta importancia y que en un nivel inferior se le quedaría claramente pequeño. Por tanto, me parece que por contexto, por escenario, por técnico, por todo, el Arsenal es casi su lugar ideal. Más allá del aporte individual de Odegaard, vamos al análisis puro y duro del partido. El Arsenal va a tener las bajas de Calafiori, de Gabriel Magalhães, baja importantísima la del central, Gabriel Jesús, Havertz, Sterling por acumulación de tarjetas y Tomiyasu. Hay algunos de estos que podrían estar en dudas. Tomiyasu, al final se ha recuperado Jurrien Timber, que es una buena noticia para Arteta. En el Madrid baja las ya sabidas de Carvajal y Militao, pero además Ceballos no llega finalmente al partido, Mendy tampoco llega, y hay una buena noticia en forma de recuperación de un porterazo como Thibaut Courtois, que me parece fundamental. No sé si lo podemos resumir, Aritz, en que el Madrid tiene más pegada, que tiene la fuerza de lo que es su historia en esta competición. Por ahí pueden pasar los puntos fuertes del Madrid. En cambio, el Arsenal a balón parado es muy peligroso y el Madrid no defiende bien ese tipo de acciones. Presiona muy bien el equipo de Arteta, es una de las claves del juego de Arteta, y el Madrid le está costando salir jugando desde atrás. Yo creo que por ahí puede tener un puntito a favor el cuadro de Arteta, así que no sé, por ahí pueden ir un poco las claves. A nivel táctico yo veo bastantes cosas a favor del Arsenal. A nivel de pegada, historia y ese tipo de situaciones, me parece que el Madrid tiene las de ganar. Sí. Bueno, yo creo que hay gente que está un poco confundida o engañada con este Arsenal. A mí no me parece un Arsenal parecido a los que tenemos en mente todos, ¿no? Lo que ha sido este equipo brillante, a veces endeble a nivel defensivo, que deja jugar mucho. Yo creo que es un Arsenal completamente distinto. De hecho, casi diría que su mayor fortaleza es un poco el orden. El orden es un equipo que defiende bien, que es difícil meterle mano. Es verdad que esa baja que tú has dicho de Gabriel Magalhães es durísima, porque conformaba una pareja de centrales tremenda con Saliba, pero bueno, hace muchos goles a balón parado, muchísimos, que eso habla del trabajo de laboratorio que también tiene. O sea, yo creo que es un equipo súper trabajado, lleva en la misma línea de Mikel Arteta mucho tiempo, y ahí es donde realmente va a encontrarse problemas el Real Madrid, que no va a ser un equipo al que pueda descoser con mucha facilidad. Evidentemente la pegada que tiene el Madrid desordena y desarbola a cualquiera, pero yo de entrada me imagino una eliminatoria bastante dura para el Madrid,
con esos detalles que está teniendo en forma de despistes en el balón parado que le pueden costar carísimo y con problemas para meterle mano a la defensa del Arsenal. Yo igual me equivoco, pero estoy casi convencido, no sé si va a marcar o no el Arsenal, pero que si tiene corners a favor, faltas laterales, estoy convencido que va a tener ocasiones de gol claras el Arsenal. Luego, evidentemente, está Courtois y está el acierto de los jugadores del equipo de Londres a la hora de rematar, pero yo ahí sí que veo una ventaja clara. Es que es el mejor equipo claro, es el mejor equipo de Europa a balón parado. Yo ahora mismo. Lo que iba a decir, Nicolás Jover ahí es buenísimo, lo firmó Arteta del Manchester City y sabía lo que hacía. Entiendo totalmente y tiene toda la razón Aritz en lo que dice de un equipo ordenado. David, yo diría sobre todo que es un equipo con dos pieles, que te puede hacer las dos cosas, que por ejemplo no tiene ningún problema en partidos contra equipos que tienen más posesión y demás, meterse atrás y defender bien, pero yo eso lo vinculo mucho a tener a Saliba y a Gabriel Magalhães defendiendo el área, porque es que no, o sea, cualquiera de las opciones que pienso que puede tener Arteta para suplir a Magalhães me sale tan inferior a Magalhães que me parece casi más riesgo ponerte a defender atrás que hacer el juego ese que hace también el Arsenal de presionar también arriba y en campo rival. Sí, hay algunas situaciones un poco que nos puede llevar a equivoco a la hora de analizar cómo es el Arsenal, porque uno se da cuenta que, por ejemplo, para mí la baja de Gabriel Magalhães, como estamos diciendo, es fundamental. Pero fundamental podemos pensar que podría ser porque ese dúo que tiene con Saliba es tremendo, porque son juntos la mejor defensa de la Premier, es el equipo menos goleado y además con bastante diferencia en la Premier. Los partidos que ha perdido han sido por situaciones muy concretas, por marcadores cortísimos, es un equipo que ha competido durante toda la temporada. Raro ha sido el día que le han desarbolado, ha sido más momentos concretos de pérdida de concentración o cuestiones puntuales las que han hecho que un Arsenal se haya desdibujado a lo largo de la temporada. Además, es verdad que para mí no ha tenido tantos puntos brillantes a lo mejor como las 2 o 3 últimas, pero creo que eso es precisamente porque es un equipo que ahora tiene más piel, que tiene más capacidad de eso que se llama competir, pero que en el fondo se ha logrado gracias a que el buen trabajo de Arteta, el tener mucho tiempo en el proyecto. Yo siempre valoro mucho los proyectos largos. No creo que sea casualidad que muchos de los proyectos largos con más tiempo que llevan los técnicos es los que mejor están funcionando ahora mismo en Europa, y con Arteta tengo esa sensación en este Arsenal. Lo de Gabriel Magalhães es muy importante a pelota parada, más allá de que estamos diciendo que uno de los grandes valores que tiene a fortalezas del Arsenal es precisamente que concede muy poco, pero es que a pelota parada, más allá de que sea un equipo que le va muy bien, la baja de Magalhães es fundamental, porque es un jugador que no solo tiene ese instinto en el área, es que claramente el equipo con él tiene un elemento que significa una baraja fundamental, porque al final acaba siempre o le hacen un aclarado o para el primer palo, es decir, las alternativas diferentes a pelota parada tienen mucho que ver con la presencia de Magalhães. Yo creo que por eso, si damos en cuenta que no está brasileño, que no está tampoco un 9 fijo, aunque es verdad que este equipo ha tenido un poco díscolo en esa situación y no ha tenido un 9 fijo, pero creo que tiene 3 o 4 bajas que verdaderamente son las que a mí me hacen dudar ahora mismo de si le llega justo en el momento que está, no le veo tan preparado justo para que en este momento le venga el Real Madrid en Champions. Creo que hace algún tiempo hubiera sido un Arsenal que hubiera tenido más posibilidades todavía. Os tiro una a cada uno de el posible 11 alineación y me decís cómo lo veis. En el Arsenal, ya que es el equipo que juega en casa, empezamos por ahí. Te la tiro a ti, David. Raya en portería, eso seguro. Creo que con la recuperación Timber, Saliba, y ahí tengo la duda de Kiwior o White haciendo de segundo central. Aunque a White le ha puesto poco de central, pero bueno, vamos a verlo. A mí es que Kiwior en el partido último contra el Everton me pareció un desastre y por eso me saltaba un poquito la duda. Luis Skelly lateral izquierdo, Thomas, Declan Rice y Odegaard en el centro del campo, Trossard izquierda, Bukayo Saka seguramente derecha si está para algo parecido a 70 minutos, si no yo creo que empezaría Nwaneri y Mikel Merino seguramente de falso 9, David. Sí, más o menos igual. Es verdad que lo de Nwaneri yo creo que ha ido ganando enteros y no me extrañaría tampoco poder verle incluso de inicio. Va a depender de si quiere poner a Trossard también de punta, con lo cual Mikel Merino va hacia adelante. A lo mejor se quedaría demasiado desprotegido, con jugadores demasiado capacitados como para correr o por lo menos para tener vértigo exterior, que no creo que sea ahora mismo una de las prioridades, porque colocar a Nwaneri, Saka, en el caso de que llegue a tiempo, meter por ahí también el elemento de Trossard, como digo, que puede ser alternativa. A mí me parece que
que creo que va a ser un poco más cohibido de inicio, en esa capacidad que decimos de ser camaleónico casi, de saber adaptarse a diferentes registros. Creo que de inicio Arteta va a ser cauto y por tanto me da la sensación que Nwaneri creo que no va a tener opciones iniciales, aunque para mí es el jugador ahora mismo, junto con Lewis Kelly, seguramente las dos grandes caras que no imaginábamos ver en una eliminatoria de este tipo. La irrupción de Luis Skelly en ese lateral izquierdo ha sido tremenda. En el Madrid, a ver si me lo compra Aritz. Courtois en portería, tengo la duda de Lucas o Modric en el equipo, o sea, Lucas o Fede en el lateral derecho, Asencio, Rüdiger, creo que Fran García en el lateral izquierdo, Camavinga en el centro del campo, recordamos que Tchouaméni está sancionado, y por eso decía Modric o Lucas, Modric o Fede en ese centro del campo para completar, Rodrigo banda derecha, Vinicius banda izquierda, Bellingham media punta y Mbappé arriba, Aritz. Sí, puede ser. Te sale al final casi por descartes, ¿no? Por los jugadores que vas quitando por sanción o por lesión, pues es que no te queda mucha más alternativa. Yo creo que Modric tiene que jugar, sinceramente. Me parece que un partido como este, sin Tchouaméni, además, tener centrocampistas es necesario y la verdad es que no los está teniendo y se está notando un poco tanto en el partido de Liga contra el Valencia como en el de Copa contra la Real, que hay un vacío en esa posición, así que yo abogo por Modric, que además jugó por ejemplo en el Metropolitano en la vuelta de la ronda anterior de la Champions, y creo que Ancelotti para este tipo de partidos grandes todavía le tiene cierta estima. Ojo al juego por bandas del Arsenal. Ya decía Aritz que es un equipo que cuando se despliega lo hace de manera muy, muy veloz. Y en esa banda derecha del Arsenal va a ser un Saka contra Fran García, seguramente, Bukayo Saka contra Fran. A mí el duelo, si hablamos de... Bueno, Saka contra cualquiera, porque es tan claro, bueno. Sí, pero sí, verdad, lo que pasa es que vuelve de lesión, pero además Fran, que es buen jugador, yo creo que es bastante mejor atacando e incorporándose que cuando le toca defender. Vamos a ver por dónde van los tiros de esa eliminatoria Arsenal-Real Madrid. Yo doy favorito al Madrid, sobre todo por la vuelta en el Bernabéu. Para este partido lo veo bastante igualado. Veremos qué es lo que pasa. Martes 9 de la noche, a la misma hora, el Bayern de Múnich-Inter. Hemos tenido seguramente la peor noticia para los que simplemente nos gusta el fútbol y somos neutrales en este partido, en esta eliminatoria, David, y es que Musiala se lesionó en el último partido contra el Augsburgo y no va a poder estar. Sí, que es ese jugador franquicia ahora mismo de este equipo. Es verdad que quizá no con la regularidad de otros años, quizá no con el punto de brillantez, pero sí que sabemos que el día clave, Musiala es el elemento, por lo menos creativamente, más diferencial, más allá de momentos puntuales de Sané, de Olise sobre todo, y del buen momento que atraviesa goleador en cuanto a tema goleador, siempre Kane, que en eso la verdad que está yo creo que superando las expectativas incluso en el Bayern. Pero es un jugador diferente, creativo, diferencial. No tenerle en un partido de este tipo, la verdad que duele, y creo que al Bayern le va a hacer mucha pupa, porque es un elemento que además no tiene fácil manera de solventar, de sustituir. Ya no hablo solo del mero hecho de un jugador con su capacidad, con su talento, que es casi imposible tener en la plantilla otro igual, pero es que además por lo que representa, el quien le puede sustituir es Müller, que me alegra y me encanta volver a verle, porque teóricamente va a estar ante sus últimos grandes momentos en Champions y demás con el Bayern, y quizá vete a saber en su carrera, con lo cual por una parte ganamos eso, pero perdemos al jugador que seguramente a nivel talento es el más dotado del Bayern. Sí. Es que yo en una eliminatoria en la que estuvieran bien Kane y Musiala, Aritz, yo pondría casi 50-50 en la eliminatoria. Ha empatado. Si no estando Musiala, me atrevo a decir que veo al Inter un pelín favorito en la eliminatoria. Yo también. Fíjate que antes de la lesión de Musiala, incluso te diría que veía favorito todavía al Inter. Me explico, yo creo que tiene muchos problemas defensivos el Bayern, y eso que se ha lesionado Upamecano, que estaba siendo realmente en este tipo de partidos dramático para el Bayern, pero ni Kim, ni Dyer, ni el propio Upamecano cuando han estado, no me parecen centrales de garantía absoluta. Es verdad que tienes muy buen ataque, con Musiala menos, o sea, sin Musiala menos, evidentemente. Tienes a Olise, tienes a Sané, que no está haciendo mal año, tienes evidentemente a Harry Kane, pero creo que para triunfar en Europa necesitas ser solvente atrás, y el Bayern no lo es. Todo lo contrario que el Inter. Quizá no es tan boyante arriba,
y eso que, bueno, lleva ya unos cuantos años con Lautaro y Thuram metiendo goles con bastante facilidad, pero sobre todo atrás creo que es un equipo bastante fiable, es la mejor defensa de la Champions League. Y ahí en la Serie A, pese al empate del otro día, que iba ganando 0-2 y se deja empatar frente al Parma, es un mal resultado, pero yo creo que está en una inercia claramente positiva. Ahí, Bruno, fíjate que las bajas que tiene, que es verdad que decimos Es lo donde de... iba, sí. Ah, vale, dale. No, Porque es que iba es a decir verdad que Musiala es la que más nos llama la atención, pero claro, se le cae el equipo, es que se le cae, llega al Bayern en el momento de enfermería a tope. Davis en rodilla izquierda, varios meses fuera, no va a poder jugar el partido. Neuer en teoría tampoco llega al partido. Pavlovic, que estaba jugando bien en el centro del campo, tiene mononucleosis y vamos a ver si puede jugar el partido. Lo normal es que no pueda jugar. Es que es una faena, David, lo que decías. Sí, incluso fíjate, Coman tampoco ha jugado las últimas semanas. Se está inventando a Stanisic el otro día jugando lateral izquierdo porque no lo tiene ahora mismo o porque quería intentar que pues a lo mejor Rafa Guerreiro, que acaba jugando en esa zona, porque no tuviera claro. Claro, que estuviera más fresco, no arriesgar con él. Laimer ya sabemos que es un parche de un parche porque no ha tenido en toda la temporada un jugador en esa zona hábil. Ito, el japonés, lleva toda la temporada lesionado, ha ido entrando poquito y ha vuelto a caer, con lo cual tampoco han podido contar con él como comodín, seguramente para lo que decía Ariz, de tener un elemento defensivo también que haber probado más, haber testado más en toda la temporada. Así que básicamente lo de arriba estaba funcionando, seguramente paliando gran parte de las dudas que deja el Bayern atrás, y si de los 4 intocables de arriba, de repente uno de ellos, como Musiala, pues se te cae también, pues verdaderamente ahora sí que Kompany tiene un problemón tremendo, porque competir contra un Inter que es justo todo lo contrario, es equilibrio, es regularidad, es conocimiento absoluto de un proyecto que lleva mucho tiempo creciendo, pues es un momento muy complejo para el Bayern. Todas las eliminatorias tienen o reencuentros chulos o algo curioso. Ya hemos contado lo de Odegaard y el Real Madrid. Bayern-Inter fue la final que gana el Inter de Mourinho, la última Champions que ha ganado el Inter. La del Bernabéu. La del Bernabéu, precisamente, sí. Fue un la primera que cubrí yo en su día, 2010, sí. Allí en el estadio. Hay que decir la de Milito, ¿no? Eso la de Milito. De hecho, mira, hablé con Milito hace como un mes, y en el momento que le hablé de algo de Zaragoza, porque claro, cuando uno habla de España dice Zaragoza con Milito, él me dijo, no, lo mejor fue en Madrid. Es decir, que imagínate si él se acuerda de eso. Clave. Pensaba que ibas a hablar de Pavar para hacer el nudo, ¿no?, entre estos dos equipos. También. Vuelve Pavard, en este caso, a Múnich, porque la vuelta será ya en Italia. El miércoles a las 9 de la noche hay un Barça-Borussia Dortmund, que va a ser un reencuentro entre Niko Kovac y Hansi Flick. Vaya historia esa. Hansi Flick era el segundo de Niko Kovac en aquella temporada en el Bayern de Múnich, en la que despiden al técnico croata, lo pilla el equipo a mitad de temporada Flick, o un poquito antes, en noviembre o así, el equipo como un auténtico tiro en los primeros meses. Luego tenemos el parón por el COVID, pero en aquella Champions en Portugal fue una auténtica bestia, que el equipo que le mete un 8-2 al Barça, que acaba ganando la final contra el PSG. Bueno, ya sabemos todo lo que hizo Flick aquella temporada con el Bayern de Múnich. Y de hecho, he estado mirando, en los cuerpos técnicos se van a enfrentar dos hermanos, los hermanos Tapalovic. Está Tapalovic de asistente de Flick en el Barça, y el hermano pequeño de asistente de Kovac en el Borussia Dortmund. Yo es de las primeras veces que escucho una cosa así. Más allá de, no sé si decir chorradas, anécdotas, vamos a decirlo como queramos, cambio de Dortmund que le ha salido bien, que le está sentando bien al equipo. Están jugando 3-5-2. Por suerte para el Dortmund se ha recuperado Guirassy, que va a ser amenaza importante, porque seguramente, David, estamos hablando del futbolista más peligroso si atendemos ya no en las últimas semanas solo, sino al grueso de la temporada, segundo máximo goleador, de hecho, de toda la Champions. Sí, de luego es un jugador que ha tenido también altibajos, le costó arrancar en la temporada, había algunas dudas con él, pero al final es un 9 que siempre ha tenido gol. En Bundesliga se mueve con una capacidad tremenda, lo está sabiendo aprovechar bien el Dortmund, porque en una temporada en la que muy pocos elementos están brillando, en la que creo que el colectivo incluso ha dado un paso atrás bastante evidente, pues algunos puntos altos de algunos jugadores en concreto, por rachas, han ido manteniendo que el equipo no se le haya caído totalmente. Más allá de que viene de donde viene, haber cambiado de técnico, de situaciones como la que dices ahora, cambiar de sistema cuando llegamos a este punto de la temporada. Están entrando jugadores ahora como Chukwuemeka, que prácticamente no han tenido importancia en toda la temporada.
Svensson es un poco todavía en el lateral izquierdo a ver en qué queda, están en ese proceso. Bueno, yo creo que hay muchas déficits que no tienen ahora mismo nada que te haga prever que pueden ser certezas en breve, pero es verdad que el Dortmund, si algo ha hecho en los últimos años, es sorprendernos en Europa, porque siempre ha sabido competir muy por encima del nivel que tenía incluso Bundesliga, con lo cual es verdad que su nombre ahora mismo no dice nada, que seguramente a mí me parece la eliminatoria más clara para uno de los dos, pero es verdad que este equipo es tan imprevisible que es capaz de que directamente no pueda ni competir con el Barça, o que en el contexto de un buen Guirassy, aprovechando 2 o 3 que tenga y aguantando bien este equipo atrás, sacando ese orgullo que desde luego tiene y le sobra, pues le puede hacer partido. Si no, yo insisto, creo que esta es la más desigualada de todas. Claro, con este 3-5-2 con el que están jugando Aritz, seguramente los extremos puros del equipo, los Gittens, Duranville y compañía, pierden opciones de jugar su mejor fútbol, pero pensando en Guirassy, Adeyemi, me parece una delantera en la que Adeyemi va muy bien al espacio, Guirassy más para fijar centrales y rematar dentro del área. Me parecen muy complementarios. De hecho, Adeyemi me parece más segundo delantero que extremo, y creo que puede ser uno de los grandes beneficiados de este cambio de estructura. Es un poco Zigic Munitis, ¿te acuerdas de aquella delantera del Racing? Sí, pues es verdad que jugadores totalmente distintos, pero encajan francamente bien. Niko Kovac, yo le recuerdo su mejor época como técnico, llegó en el Eintracht antes de fichar por el Bayern, y tenía muy, muy asentado ese sistema con 3 centrales. De hecho, lo sigue utilizando el Eintracht durante algún tiempo porque le da mucho rédito, por supuesto, con aquella Europa League incluida, ¿no? Entonces, me parece lógico y hasta lo esperaba que en algún momento metiera esos 3 centrales en el Dortmund, que es fundamental también, yo creo, para este tipo de equipos que son arriba son alegres y tienen facilidad para hacer gol, pero al contrario también pasa, ¿no? Que les son bastante endebles, les cuesta mucho defender bien, y si consigue darle esa robustez defensiva al Dortmund, evidentemente tiene mucho ganado, porque arriba ya lo hemos visto, es que incluso ni estando bien el equipo, el ejemplo es la pasada Champions o estos últimos partidos, pues es capaz de marcar goles que al final le hacen pasar rondas en esta competición, sobre todo, que lleva 2 o 3 años jugando muy bien. Hay otra curiosidad en el Dortmund, de hecho la comentaba con David, creo, el fin de semana anterior por Twitter, y es que él está sacando los corners Slotterbeck, los corners, vamos a decir, de zurdo a banda cambiada, los que son en la banda derecha del ataque del Dortmund, los saca Slotterbeck. En esta jornada no lo hemos podido ver porque estaba sancionado, pero el anterior fin de semana lo sacó él y dio 2 asistencias de gol así, o sea que... Es que tiene muy buen toque de balón. Lo que le vemos a Mapi León en el Barça femenino, se lo vamos a ver seguramente a Slotterbeck en Montjuic, David. Ya no son los que sea central, es que Slotterbeck todas las temporadas está precisamente porque es que también es un gran rematador, mide 1,91, con lo cual es un elemento importante en eso. Pero sí, ya puestos a inventar, pues si al final el central tiene mejor toque, pues que sea el central. Total. Eso quiere decir que en un tiempo veremos a Rüdiger haciendo lo mismo. Sí. Vamos con los 11, a ver si me compráis más o menos cada uno de los dos y me decís lo que cambiaríais vosotros. El Barça lo tengo bastante claro. Aritz, Chesney en portería, Koundé, Cubarsí, Íñigo Balde en la defensa. Si está Íñigo recuperado, que parece que eran solo molestias y que no tiene nada importante. Me parece tan clave que a poco que esté bien, y si no le infiltrarán o lo que sea, pero Íñigo va a jugar. Frenkie de Jong, Pedri, Gavi en el centro del campo, Rafinha en la izquierda, aunque cayendo por dentro, Lamine y Lewandowski arriba. Aritz. Sí. Yo, después del experimento del otro día, barra prueba o descanso de Rafinha, de meter a Ferran de titular, yo creo que está claro que este es el 11 tipo, y me parece una grandísima noticia para el Barça llegar a este momento de la temporada sabiéndose el 11 de carrerilla. Eso suele ser siempre señal positiva de que las cosas van bien. Mira, lo dejo dicho aquí. No creo que tenga que jugar Ferran Torres, pero sí que digo que Lamine se entiende mejor con Ferran jugando de 9 que con Lewandowski. Y a los números casi me remito, pero bueno, lo dejo aquí, evidentemente. Que vaya al banquillo Lamine, ¿quieres decir? Claro, sí, que vayan como el del Valladolid ayer, ¿no? ¿Te refieres lo del banquillo del Valladolid? No, poca broma que la lió Luis Pérez, y eso no se hace. Vamos con el Dortmund, David Kobel en portería.
En la línea de 3 centrales tengo apuntados Valdemar Anton, Emre Can y Schlotterbeck. Tengo alguna duda en los carriles. Ryerson juega seguro, no sé en cuál de los dos. Te diría que en la derecha y la izquierda para Svensson o Bensebaini. Y tengo otra duda en el centro del campo. Citabas a Chukwuemeka, que me pareció el mejor seguramente en el partido del Dortmund que goleó al Friburgo por 1-4, pero yo creo que se va a cubrir un poquito más. Doy titulares a Gross seguro, creo que a Brandt, y en esa tercera pata Özcan, creo que para protegerse un poquito más sería el tercer titular, y arriba Guirassy y Adeyemi. David. Sí, totalmente. Para mí es el equipo. Ryerson va a jugar seguramente por derecha. Jan Couto vuelve porque estaba el otro día sancionado, pero aún así no creo que vaya a jugar por la derecha. Jugará por la izquierda Bensebaini, que además va muy bien, por cierto, a pelota parada también, que puede ser un elemento importante en esta eliminatoria. Y la duda arriba, porque es verdad que lo que dices, Kema, te entran dos, parte seguramente con favoritismo los dos, pero uno de los que se está enchufando mucho es Beyer y tiene mucho gol, así que a lo mejor puede haber alguna cosa con él como alternativa, pero yo creo que me he quedado exactamente con el mismo 11 y con las mismas dudas que tienes tú. Si no está Guirassy para 90 minutos, es posible que empiece Beyer el partido y entre Guirassy en la segunda parte. Veremos cómo lo gestionan, o incluso Guirassy por Adeyemi. Beyer por Adeyemi. No es nada descartable, viene de dar 2 asistencias Maximilian Beyer. Y vamos al Paris Saint-Germain Aston Villa. Aquí, el tema del reencuentro de Luis Enrique contra Unai Emery, y además siendo Luis Enrique el técnico del PSG. Recordamos aquel 6-1, aquella remontada de el Barça de los Messi, Neymar y Luis Suárez contra el PSG de Unai Emery. Pues bien, vuelve Emery al Parque de los Príncipes para este Paris Saint-Germain Aston Villa. Yo creo, Aritz, lo primero que me nace comentar de esta eliminatoria, hay que poner en valor el temporadón, y tú lo conoces perfectamente, cómo están trabajando allí, del Aston Villa. El Aston Villa está, creo que con un punto menos que el Manchester City en la Premier, o los mismos, un punto menos creo que es. Uno menos, está en semifinales de FA Cup, y está ahora mismo en cuartos de final de la Champions, que hace 41 años que eso no ocurría. Hay que decirlo claramente, tiene una buena plantilla el Aston Villa, pero el rendimiento que le está sacando de Emery es impresionante. Bueno, tiene una buena plantilla, pero hizo 5 fichajes en invierno. O sea que le dio un calentón también a la plantilla. O sea, la mejoró bastante. Y muy sutilmente, además, Sí. Y muy sutilmente y con mucho criterio. Tuvo que dejar, por ejemplo, Adrián García no puede jugar Champions porque no está inscrito. O sea, ha tenido que hacer encaje de bolillos, porque yo creo que ellos veían que no les bastaba con lo que tenían, y me parece que acertadamente, y bueno, los resultados están ahí como para corroborarlo, pero los que han llegado están dando un resultado espectacular, ¿no? Yo creo que he enfocado todo, sobre todo en Asensio, que está saliendo y que juega, por cierto, contra el PSG, y Luis Enrique, que es el técnico que no le quiso, no le dio ni bola, de hecho, en esta temporada. Pero para mí es una temporada de equipo grande. Estar en abril vivo en 3 competiciones. El otro día me hablaba yo con ellos después del partido contra el Preston de FA Cup, que me decían que era fundamental, porque saben que en semifinales de la Copa, ya 2 partidos, estás a tiro de un título, y creo también que pueden plantar cara en la eliminatoria. Evidentemente el PSG es muy superior, creo que es favorito, pero en este tipo de eliminatorias a 2 partidos y teniendo una Emery en el banquillo, yo desde luego creo que le van a pelear la eliminatoria. No hace falta recordar cómo se mueve Unai Emery en eliminatorias, todo lo que consiguió a nivel de Europas Leagues con el Sevilla, llegando a una final con el Arsenal, que el Arsenal hacía décadas que no llegaba a una final. Es verdad que la perdió, pero la jugó ahí contra el Chelsea, haciendo al Villarreal ganar un título europeo, y llegando también con el Villarreal a las semifinales de la Champions. O sea, se mueve como pez en el agua Unai Emery en eliminatorias de la Champions, y coincido totalmente con David. Yo creo que una de las claves está en cómo va a salir jugando el Aston Villa, que mucha gente tiene catalogado a Emery todavía como un entrenador muy de raza, de garra y demás, que es verdad que sus equipos tienen eso, pero al mismo tiempo es un equipo que sale jugando, que atrae la presión del rival para luego salir y ser un poquito más veloz. A ver si se atreve a hacerlo o no, para empezar, y si se atreve, si no, a ver los daños que le causa el hecho de salir así, porque el PSG, si hace algo bien, es presionar arriba. Pero no hay que engañarse, David, llega Luis Enrique habiéndose proclamado campeón de Liga Francesa,
y es verdad que con un centro del campo para mí impresionante, con los Vitinha, Joao Neves, Fabián, puede meter incluso ahí a Zaire Emery, con lateralazos, con Ashraf y Nuno Méndez, y sobre todo con una playa de ahora mismo de delanteros. Está Dembélé siendo máximo goleador de este 2025, pero también Barcola, Desiré Doué marcando golazos en las últimas semanas, Kvaratskhelia, incluso Gonzalo Ramos cuando ha entrado bien. Mirándolo en frío, a mí sí que me parece favorito el PSG, David. Sí, al igual que te digo que es verdad que todo lo de Emery en eliminatorias es absolutamente fundamental y le da un extra seguramente ante cualquier técnico. En este tipo de sentidos saldría favorecido, por lo menos el rédito ganaría mucho ahí el equipo de Emery. Recordamos que también estuvo en París, que también ganó bastantes títulos allí, pero nunca ha dejado la sensación que creo que ya ha conseguido en el Paris Saint-Germain Luis Enrique. La sensación de Luis Enrique es de por fin haber tenido un equipo que juega, un equipo que se siente capaz, que tiene muy claro una serie de valores, que lo lleva en práctica con la sensación de que todos están ahora mismo potenciando al colectivo, porque a su vez les está potenciando prácticamente a todos a nivel individual. Y es verdad que el Aston Villa seguramente los 4 o 5 fichajes que ha hecho en el mercado invernal le han dado un tino especial, le han dado un extra, porque para mí un poco corta la plantilla en algunos perfiles, y sobre todo para dotarle también de más empaque en jugadores con experiencia, que era experiencia Champions, muchos de ellos, que era algo que yo creo que a este equipo también adolecía de ello. Pero tú ves al Paris Saint-Germain y ya no es por plantilla, ya no es ni siquiera por las sensaciones que tengas, que es algo que se repite en el Paris Saint-Germain en los últimos tiempos y que ni siquiera Luis Enrique lo ha podido cambiar. Es que la exigencia de este equipo se le va a medir por lo que pasa a partir de ahora, porque la Copa ya sabemos lo que iba a pasar, la Liga ya sabemos que le iba a ganar desde el primer día. Es verdad que todo ese proceso le ha servido para generar certezas, para tener muy claro ahora mismo la concepción de fútbol que quiere y para llegar al nivel más alto que hemos visto jugar el Paris Saint-Germain en mucho tiempo. Ni siquiera cuando llegó a la final de la Champions llegaba a jugar con esta sensación de que todos absolutamente están convencidos de que el camino es este. Es verdad también que Paris Saint-Germain se ha encontrado todo tipo de obstáculos en los últimos tiempos, que al final en el partido clave, el día clave, se te cae. Bueno, pues el test definitivo para este proyectazo que ha armado Luis Enrique, que además nos está encantando a todos por cómo juega y con 4 o 5 jugadores nivel top absoluto, incluso renacidos como Dembélé, pues es este momento. Yo también le doy cierto favoritismo a Paris Saint-Germain. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo en esta eliminatoria. Paris Saint-Germain, Aston Villa. Chicos, a disfrutar de la Champions. Gracias por este ratito. Y la semana que viene más, que nos vendrán ya los partidos de vuelta. Así que el domingo que viene nos escuchamos de nuevo. Un abrazo, David Aritz. Gracias y hasta el domingo que viene. Chao, chao. A disfrutar de la Champions. Igualmente, saludos, chao. También habrá esta semana UEFA Europa League, muy pendientes de ese Rangers Athletic Club el jueves 10 a las 9 de la noche. Antes, a las 6:45, se habrá jugado el Bodo Glimt Lazio y también en el horario de las 9 se juega el Olympique de Lyon Manchester United y el Tottenham Eintracht de Frankfurt. Fernando Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Fer está todo el año comentando con nosotros las claves de la UEFA Europa League. Empezamos, si te parece, por ese Rangers Athletic Club. Viene el Athletic de empatar contra el Villarreal, ni tan mal el resultado. El partido es verdad que en la primera parte bastante superado, en la segunda cambió un poquito más el panorama. Y el Rangers viene de perder. 0-2, además, perdió en casa con mayoría de titulares. Para mí es bastante mejor el Athletic Club, evidentemente no será fácil y más el hecho de jugar en Glasgow, que allí el ambiente sí que es, al menos te voy a decir, comparable al de San Mamés, Fer. Sí, es tal cual. Además, preparando un poco la previa del partido, es un duelo inédito. Nunca ha jugado el Athletic en competición oficial contra el Glasgow Rangers. Es la primera vez que va a jugar un partido allí en Ibrox Park y el ambiente es brutal. Además, es un equipo que, pese al tropiezo que comentabas tú este fin de semana en Liga, tiene la inyección moral, ¿no?, de haber eliminado al Fenerbahce de Mourinho, además como fue en penaltis. Y creo que esa ilusión de poder meterte en unas semifinales europeas van a hacer que el partido para el Athletic, más allá de la a priori, ¿no?, el papel de favorito que pueda tener el equipo de Valverde, creo que va a ser muy duro, porque a mí, sobre todo en la eliminatoria con el Fenerbahce, me pareció el equipo de Barry Ferguson muy duro. Creo que tiene una armadura, digamos, competitiva, que tiene 3-4 jugadores ya con mucha experiencia que suelen aparecer de manera habitual en el 11. El portero Butland, Balogun, Tavernier, Dessers, que creo que le dan mucho empaque al equipo competitivo, sobre todo en tramos en los que igual
puede ser más reactivo, o sea, que puede intentar ir a buscarte, robarte la pelota, un poco similar a lo que intenta hacer Valverde con el Athletic. Y luego ahí la sociedad Baklan, Cherny y Gamame, a mí me parece que tiene mucho talento y mucho gol. Es cierto que me pareció muy gracioso verles contra el Fenerbahce, porque hubo un tramo de partido en el que parecía que entre ellos no se pasaban la pelota, pero la realidad es que entre los dos llevan 10 goles en esta Europa League y creo que es un equipo que, sobre todo en casa, se lo va a poner muy, muy complicado al Athletic. Por otra parte, el Athletic, creo que la eliminatoria contra la Roma también dio un poco la tranquilidad de saberse competitivo contra rivales de primer nivel. Creo que fue un golpe en la mesa, ya no solo por la Roma, sino porque eliminas a la Roma sin Sancet, sin Vivian, sin jugadores que para ti son vitales, son la columna vertebral del equipo, y que probablemente sí que vayas a poder contar con ellos para este jueves, porque este fin de semana ya Sancet y Vivian han entrado, Galarreta está entrenando con el grupo, y creo que si ellos tres pueden participar y vemos al Nico Williams que estamos viendo a partir de, sobre todo, este 2025, creo que el Athletic puede ir ahí y traerse un resultado muy bueno. Y hay otro futbolista que creo que se está hablando poco de él en el Athletic, y es Mikel Jaureguizar, que me parece un jugador vital también para el tipo de fútbol que está haciendo Valverde, y creo que va en una clara progresión hacia arriba. El otro día vi un dato que creo que es el jugador que más balones recupera en campo rival, solo por detrás de Pedri, de la liga, y creo que es un poco el claro ejemplo de lo que quiere hacer este Athletic de Valverde, que es apretarte en tu campo, robarte la pelota ahí y rápidamente poner a correr a las balas que tiene arriba. Y creo que contar con un Jaureguizar a este nivel también es muy importante en una eliminatoria en la que creo que el Rangers va a intentar por todos los medios ser él el que corra y intentar que el Athletic no pueda tener esas transiciones. Hablabas de Vaclav Cherny, era un canterano destacadísimo del Ajax. En su día era un futbolista que llamaba muchísimo la atención, y de hecho esta temporada llega del Wolfsburgo, y como decía, está rindiendo a gran nivel. Son 6 goles en Europa League y 11 goles en Liga Escocesa, no siendo delantero centro. Creo que estamos hablando de cifras que están realmente bien. Veo favorito claro al Athletic Club, pero bueno, la semana que viene comentamos cómo ha ido el partido de ida y lo que pinta la vuelta con Fer. Vamos al que es cronológicamente el primero, que es ese Bodo Glimt Lazio. Me parece favorita la Lazio, que ayer sacó una victoria muy importante en Liga contra Atalanta por 0-1 contra un rival a priori rival directo. Tiene buen equipo el Bodo Glimt, con Knudsen en el banquillo, Kjetil Knudsen, una de las sensaciones en el fútbol noruego en los últimos años, y tiene un campo también muy muy particular, una manera de jugar también muy muy suya, con Berg, por ejemplo, en el centrocampista, que se está saliendo directamente, Patrick Berg, 27 años, yo creo que futbolista que debería tener algo más de participación incluso con la selección noruega, pero el caso es que es una eliminatoria también bonita, Fer. Es muy bonita, y a mí me parece una prueba de fuego para el Bodo Glimt también, porque es cierto que viene de eliminar a Olympiacos, es cierto que sufrió un pelín en la vuelta, aunque al final el global es un 4-2, pero es cierto que lo comentabas tú ahora, tiene enfrente al que ha sido el líder de esta fase Liga y a un equipo que es muy sólido como es la Lazio. Aún así, equipo que está rindiendo sobre todo muy bien en esta Europa League en casa. Es un equipo que de los 6 partidos que ha jugado como local ha conseguido 5 victorias y solo ha perdido un partido, pero sobre todo es el equipo que más goles ha metido en esta Europa League, con 24, y que en los partidos como local sale a más de 3 goles por partido, lo que te habla un poco de lo que tú dices, del estilo tan peculiar y tan divertido que juega el equipo noruego. Y luego, además de Berg, a mí hay un futbolista que es Kasper Høeg, que es el delantero, que son 7 goles, es el máximo goleador de la competición, y que creo que en este partido de ida la Lazio va a tener que pelearlo, porque ya le vimos en la eliminatoria anterior frente al Victoria Pilsen, que sufrió un pelín más de lo que yo me esperaba para meterse en estos cuartos de final. Apareció Romagnoli ahí cerca del minuto 80 para meter al equipo de Baroni en la siguiente fase, pero aún así
Yo creo que la Lazio va a pasar la eliminatoria y va a ser el equipo que esté en semifinales, pero no daría yo muy por sentado que la Lazio vaya a ganarle al Bodo en el partido de ida allí, porque es cierto que lo que he visto del equipo noruego en esta Europa League en casa me ha parecido un equipo que rinde muy bien. Ayer empató el Manchester United en ese derbi contra el City, no fue un gran derbi, pero se va a enfrentar contra el Olympique de Lyon. También por el hecho de jugar la vuelta en casa, igual el United puede ser favorito, aunque ya hemos hablado aquí del Lyon, yo le he comentado varios partidos en la tele en Europa League, buen equipo con los Cherki, Thiago Almada y compañía, buena eliminatoria es entre Lyon y United, ¿eh? A mí es que el Lyon me parece uno de los equipos más divertidos, te diría, de esta Europa League, y además es un equipo que luego está demostrando que más allá de ser divertido, es capaz de ser muy solvente en eliminatorias. El global de la eliminatoria anterior frente al FHSB es un 7-1 a favor, lo que te habla un poco ya del tipo de equipo que es y del talento que tiene, sobre todo en la parte de arriba. Tiene para mí a Mika Otatse y Lacazette, que es una pareja de delanteros muy potente para la competición, pero es que además tiene jugando por detrás a Cherki, Almada. Al final creo que es un equipo que tiene muchísimos argumentos para hacerte daño de maneras muy, muy diferentes. Y pues del Manchester United, pues qué te voy a decir que no hayamos hablado ya en esta sección de la Europa League, ¿no? Es un equipo que me parece que le veo alguna mejora con el paso del tiempo, pero al final creo que depende mucho de la inspiración y del acierto de Bruno Fernández. Es cierto que yo quizás los dos mejores partidos que le he visto, obviando evidentemente el tema arbitral en la vuelta contra la Real Sociedad, pero creo que en esa eliminatoria el equipo de Amorim sí que dio un nivel un poco de lo que se le espera a un equipo que hay que reconocerle que pese a no estar siendo brillante y que a mí, ya lo he dicho alguna vez, me parece gris, es un equipo que todavía no ha perdido ningún partido en Europa League, es el único que está invicto, y creo que también eso le da un poco de crédito al Manchester United para poder pelear por llevarse la Europa League. Tal cual. Y vamos a cerrar con ese Tottenham Eintracht de Frankfurt, con el Tottenham poco a poco mejorando. Es verdad que perdió entre semana el jueves en ese derbi contra el Chelsea, aunque fue bastante polémico. Ayer fue capaz de solventar bien su partido y descendió al Southampton. Ganó por 3-1 con doblete de Brennan Johnson, que de hecho también provoca el penalti que marca Mathys Tel. Yo le veo un poquito más sólido ahora mismo al Tottenham que semanas atrás, y eso me hace pensar en una eliminatoria igualada, porque el Eintracht que también se ha mostrado sólido durante toda la campaña. Sí, es que yo igual es el mayor triple que me he tirado este año, pero yo el Eintracht es el equipo de esa parte del cuadro que veo más candidato incluso a jugar la final. Me parece que es un equipo que es el primero de los mortales, por así decirlo, en la Bundesliga, ¿no? Detrás del Bayern y del Leverkusen es el equipo que ahora mismo es tercero. Es cierto que viene de perder este fin de semana, pero creo que es un equipo que está compitiendo muy bien en Alemania. Creo que en la eliminatoria anterior frente al Ajax demostró también ser un equipo capaz de competir muy bien a doble partido. Es una eliminatoria en la que le gana por un 6-2 en el global al Ajax. En Europa solo ha perdido contra la Roma, que bueno, ya hablamos aquí hace unas semanas del nivel que está dando la Roma desde que llegó Ranieri, y frente al Lyon, que es otro de los equipos que está todavía vivo en la competición. Y luego es que tiene jugadores muy jóvenes que han dado un paso adelante. Yo, por ejemplo, Hugo Ekitike, el ex del PSG, me parece que pasó por París, no terminó de encajar, y yo lo que le estoy viendo este año me está pareciendo un delantero que con 22 años está no sé si para dar un saltito más, pero sí que para tenerlo en cuenta. Son 19 goles los que lleva y 8 asistencias en lo que va de año, y luego tiene otros futbolistas. A mí hablasteis hace unas semanas de Hugo Larsson, que para mí está siendo otro de los grandes descubrimientos de la temporada, el ex del Malmo. Nathaniel Brown, el lateral, también está jugando un temporadón. Y además ahí han recuperado a un veterano como es Mario Götze, que pese a no estar haciendo tantas cifras como a lo mejor otros jugadores que te entren más por el ojo, creo que es muy importante, sobre todo a la hora de decidir qué es lo que hace este equipo cuando tiene la pelota. Entonces yo en esta eliminatoria, ya te digo, creo que el Eintracht le veo más equipo, más formado que el Tottenham, pero es cierto que con lo que tiene el Tottenham, con Son, Maddison, con gente joven como Bergvall, luego tiene
Romero en defensa. Es un equipo que solo por nombres hay que tenerlo en cuenta y que evidentemente puede ganar a cualquiera y más a 2 partidos. Totalmente, vamos a estar pendientes de esos encuentros. El próximo lunes pasamos cuentas a Fer. Lunes que viene Sí, más. que además he dejado muchas cuentas para que me pasen. Es una cosa que no debería haber hecho, pero bueno, eso Bien, es un riesgo que hay que correr. Bien jugados esos triples ahí. Un abrazo, Fer, hasta la semana que viene. Abrazo, Bruno, hasta la semana que viene. Y vamos también para cerrar con la Conference League, la previa del partido del Betis, también del Chelsea que juega contra el Legia. Vamos, como siempre, para saber lo más importante de la tercera competición en importancia, hablar con Diego Machuca. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? La mejor eliminatoria de estos cuartos de final, sin duda para mí, es la del Real Betis Jagiellonia, que empieza el jueves a las 9 de la noche, donde evidentemente el Betis es el favorito, al ser un equipo que bajo Pellegrini ha ido creciendo esta temporada, no solo en la Liga, sino también en la propia Conference. Tanto Isco como Bakambu han sido claves en el crecimiento del equipo en esta competición europea. Un Bakambu que ya acumula 5 goles y una asistencia en esta Conference, pero que de momento se sigue quedando lejos de los líderes en contribución goleadora de la competición, que justamente son futbolistas del Jagiellonia, donde figura por ejemplo el español Jesús Imaz, un mediocampista ofensivo con muchísima calidad y gran regate, y que esta temporada en Conference ya lleva 4 goles y 4 asistencias, pero es que cuidado, porque en todas las competiciones acumula 32 contribuciones de gol en total, y aún así la principal amenaza del conjunto polaco es Afimiko Palulu, porque el delantero angoleño es el mayor goleador de la Conference con 8 tantos. Creo que para el Betis este partido es crucial. Tienen que aprovechar su ventaja como local en el Villamarín, porque el Jagiellonia a lo largo de toda la temporada en la Conference ha demostrado ser un equipo significativamente más débil y con peores resultados cuando juegan como visitantes. Y el posible rival del Betis de cara a unas hipotéticas semifinales saldrá de la eliminatoria entre el Celje esloveno y la Fiorentina. El partido de ida se jugará en Eslovenia, donde el Celje, que tiene el español Albert Riera como entrenador, buscará dar la campanada ante el subcampeón de las últimas 2 ediciones de la Conference. Los eslovenos ya vienen de dar una sorpresa tras protagonizar uno de los duelos de la temporada en los octavos de final contra el Lugano, en un encuentro que tras la prórroga acabó por 5-4, pero donde el Celje se pudo imponer en los penaltis. El mejor jugador del Celje sin dudas es Vít Seslar, aunque hay que decirlo, el Celje es también el equipo que más goles ha recibido esta temporada en la Conference, mientras que la Fiore es clara favorita, pero es complicado saber lo que se puede esperar de los italianos, porque esta temporada han sido muy inconsistentes, capaces de lo mejor, pero también de lo peor, sobre todo a nivel defensivo, donde ya se vio contra el Panathinaikos, que tienen grandes carencias, y justamente este fin de semana también encajaron 2 goles frente al Milan, un partido en el que contaban con una ventaja de 0-2. El otro gran duelo de estos cuartos de final es el Chelsea-Legia de Varsovia, con un Chelsea que sin ser brillante en los octavos pudo clasificarse sin muchos apuros, a pesar de que los equipos que utiliza Enzo Maresca en la Premier y en la Conference no suelen ser los mismos. La realidad es que los síntomas han sido exactamente los mismos: la falta de ideas en ataque y un bajón en comparación a la primera vuelta. Eso sí, demostraron gran solidez en defensa contra el Copenhague en octavos, y lo cierto es que no deberían sufrir grandes apuros contra el Legia Varsovia, porque los polacos no vienen con buenos resultados en la liga recientemente y ya sufrieron bastante en la eliminatoria contra el Molde, mientras que en los cuartos de final los completa la eliminatoria entre el Djurgården y el Rapid Viena. Este es el partido con menos cartel de los cuartos, pero si algo ha demostrado esta temporada de Conference League es que, Bruno, cualquier encuentro puede sorprender. Y ahora sí vamos poniendo punto y final al programa. En el tramo de actualidad nos ha dejado esta semana 3 audios Paquillo Mariscal para hablar de Kevin De Bruyne y su adiós. No tuvo su mejor partido ante el Manchester United en ese empate a 0, pero la noticia no es esa. La noticia es que se va Kevin De Bruyne, y lo ha querido reflejar Paquillo Mariscal en uno de los 3 audios de esta semana. Hola Bruno, ¿qué tal? Bueno, creo que más allá de lo ocurrido, que no sea el timing de este fin de semana como tal, ni siquiera de esta temporada, sí creo que sin lugar a duda una de las noticias que había que tratar en el programa era la retirada, la marcha del City de Kevin De Bruyne, del belga, porque yo creo que ha acompañado a la época más gloriosa del propio City, siendo el estandarte. Luego, evidentemente, rodeado por muchísimos futbolistas de un nivel enorme, con Guardiola, que probablemente sea el cabeza visible, pero yo creo que Kevin De Bruyne
hay que hablar de él porque, sin lugar a duda, no hace justicia a esta temporada, quizá la anterior tampoco, al nivel, talento, impacto y rendimiento que ha dado en el Manchester City, en el Etihad. Bueno, hay que hablar de que Kevin De Bruyne llegó siendo otro futbolista al propio Manchester City. Llegó cuando estaba Manuel Pellegrini, ojo, que alcanzaron unas semifinales de UEFA Champions League, que todo, quiero decir, que hay que contextualizar, que todos los éxitos no han sido única y exclusivamente con Guardiola. Y llegó del Wolfsburgo siendo un jugador, un falso extremo izquierdo a pie cambiado, que era realmente un lanzador de contragolpes, un creador de transición en aquel Wolfsburgo donde coincidió con gente como Luis Gustavo, como Perisic, como Ivica Olic, como Bas Dost, por supuestísimo, y era el rey Midas de coger el balón, cruzar la divisoria y lanzar contragolpes. Y era un jugador poderosísimo con su zancada, su último pase y cómo bueno, pues agitaba, ¿no?, el equipo en campo contrario en este aspecto táctico. Pero llegó al City, sobre todo la llegada de Guardiola, y es un jugador que primero, por posición, ha pisado, excepto la línea defensiva, cualquier posición del centro del campo hacia adelante. La hemos visto actuar en los dos extremos, la hemos visto actuar como interior, como media punta, como falso 9. Y sobre todo yo quiero destacar la temporada que hizo prácticamente al lado del pivote, al lado de Fernandinho en su momento, siendo un jugador, pues un organizador de juego. Con Guardiola ha sido el gestor de juego, el finalizador de las ocasiones, el creador de las ocasiones, y sin lugar a duda un gran acompañante, un gran socio para cualquier tipo de compañero que haya tenido al lado, ¿no? Y cualquier tipo de situación táctica o pizarra que Guardiola pensara, porque, bueno, si hay alguno que va pensando y va cambiando sobre la marcha, el propio Pep. De Bruyne deja un legado imborrable, un tipo que es el segundo máximo asistente de la historia de la Premier League, que los números están ahí, no solamente en cuanto a goles y pases de gol, sino también, como decía antes, el impacto. Hubo un momento en que el Manchester City, si había problemas, darle la bola a De Bruyne, y si no había problema y todo era idílico, seguro que él era el que aparecía en las noticias. Se marcha Kevin De Bruyne, seguramente a un destino exótico, bien sea Qatar, Arabia o MLS, todo apunta a Arabia, pero yo no las tengo todas conmigo, y se va sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, y podríamos debatir si es el mejor jugador de la historia del Manchester City. Para mí del City sin ninguna duda, y de la Premier mínimo en el top 3. Mínimo en el top 3 Kevin De Bruyne. Si hablamos de contexto Premier, ¿eh? Luego hay más debates. Bueno, ya hablaremos, una semana hablaremos largo y tendido de Kevin De Bruyne aquí. Se va del City De Bruyne y se va del fútbol Mats Hummels. Y nos ha querido también hablar de ello Paquillo. Yo diría, ¿cómo te lo diría, Bruno? Y a todos los que nos estéis escuchando. Para mí, subjetivamente, uno de mis centrales preferidos de las últimas 2 décadas. Y objetivamente, creo que uno de los mejores centrales que ha habido en las últimas 2 décadas. Se le ha achacado mucho. Vamos a empezar por los peros, ¿verdad? Porque las virtudes son muchas las que tiene y las que ha tenido. El que no ha sido un jugador físicamente dominante para su posición, teniendo en cuenta bueno, que es alemán y que ha hecho su carrera, exceptuando este año en la Bundesliga, ¿no? Entiendo perfectamente, porque encima el fútbol ha evolucionado mucho en los últimos años, pero cuando él apareció, asomó la cabeza, no era muchísimo más físico, ¿no? En la Bundesliga se predominaba pues la fricción, el duelo directo con delanteros de otra época, de hace 15 años, que eran muchísimo más físicos, más rudos, más 9 clásicos. Pero a él, sin embargo, hizo carrera, sacó brecha y ha sido uno de los mejores por otras virtudes. Una salida de balón perfecta, uno de los jugadores, uno de los centrales de la última élite europea con mejor salida de balón, más técnico, más fino, más elegante, que salida de balón han tenido muchos, pero yo lo comparo, por ejemplo, con Alessandro Nesta en cuanto a elegancia, cabeza levantada, buen hacer, corporalmente lo veía trotar, y era un tipo que siempre Hummel para la foto ha sido perfecto, o sea, te llenaba los ojos como aficionado, y que, bueno, que estuvo en esa mitiquísima pareja con, bueno, voy a decir la línea defensiva entera que me la sé de memoria: Piszczek, Subotic, Hummels y Schmelzer, del Borussia Dortmund, campeón que doblegó a la tiranía del Bayern de Múnich de Jürgen Klopp, del famosísimo equipo de Jürgen Klopp. Hizo el trasvase al Bayern de Múnich como otros muchos, y es verdad que no estuvo al mismo nivel que mantuvo en el Dortmund, las cosas como son, pero ojo, ¿qué defensa central ha estado a un grandísimo nivel en el Bayern de Múnich en los últimos años? Ahí lo dejo. Pero aún así rindió.
Volvió a su casa a Dortmund, estuvo a punto de ganar otra Bundesliga, final de Champions, de nuevo 2 finales de Champions, y por supuestísimo uno de los nombres que no se habla mucho, nada, del Mundial 2014, donde Alemania, fue campeona con aquel gol mitiquísimo de Götze, con ese jugador de Schürrle, pero que fue muy, muy, muy importante en aquella Alemania que todo el mundo recordará, pues, claro, la goleada a Brasil, el espectáculo que fue Khedira, Toni Kroos, Özil, etcétera, pero importantísimo Mats Hummels. Temporada con, altibajos ya por la edad y demás en Roma, protegido por el sistema de Ranieri, ha tenido momentos álgidos, un cacique siempre, un jerarca, un líder, un central que se anticipó a su tiempo, porque en Alemania no había centrales así, las cosas como son, eran todos muchísimo más, como decía antes, más físicos, más de juego directo, etcétera, etcétera, y se retira para mí uno de los mejores centrales de la historia reciente, contemporánea, europea, y había que hablar de él. Aquí coincido 100% con Paquillo, centralazo, con balón de los mejores y absolutamente clave en aquella Alemania campeona del mundo en 2014. Y vamos a acabar hablando del Stuttgart y de ese delantero renacido que está siendo Demirovic. Paquillo. Si no es por la temporada, el cuento de hadas, la temporada tan sensacional del Bayer Leverkusen el año pasado, sin lugar a duda yo creo que la noticia en el fútbol alemán y en Europa era el temporadón que hizo el Stuttgart de Sebastian Hoeneß. Y cuando ocurren cosas así, pues claro, se suelen desmantelar los equipos. Se fueron Antón en defensa y sobre todo Guirassy arriba. Y sinceramente, pues hablando de la parcela ofensiva, la marcha de Guirassy fue durísima para la estructura, para el proyecto del Stuttgart, porque más allá de los goles, que era un jugador que fue de lo más temible, ¿no? Un delantero de lo más temible de la temporada 23-24. Y no llegó un refuerzo de garantía, llegó el Bilal Touré, pero un jugador muy joven, que también ha tenido muchas lesiones, solamente 2 goles en Liga, únicamente 12 participaciones esta temporada. Y el que sí llegó fue Demirovic, que evidentemente para los grandes focos pues no era un jugador que ilusionase mucho la hinchada del Stuttgart, el bosnio. ¿Por qué? Pues porque un tipo que ha tenido una carrera pues en equipos de perfil medio-bajo, ¿no? Augsburgo, Friburgo, andó también por aquí por España en el Almería, en el Deportivo Alavés, estuvo en Bélgica, haciendo pues un currante del gol. Nunca ha hecho una temporada espectacular, pero siempre acababa sumando puntos importantes. Pero yo creo que hay que hablar no solamente del jugador que es, sino cómo ha sabido sustituir y darle ese empaque a la punta de lanza del Stuttgart de Hoeneß. ¿Por qué? Porque Demirovic no es ese jugador tan físico como Guirassy, no es ese jugador tan temible, ese jugador que en el duelo el central, el defensa contrario tenga esas dudas, ¿no? Porque evidentemente es otro perfil, sino también pareció en algunas cosas. Y este fin de semana pues, ha anotado un hat-trick y quería destacar porque no solamente nos sirve como excusa este hat-trick para hablar de la gran temporada, con la dificultad que tenía, insisto, en sustituir a quien tenía que sustituir. Demirovic, un currante del gol, como bien digo, que no es un 10, un sobresaliente en nada, que tiene una capacidad de estar en el momento oportuno, en el sitio correcto, que eso sí es verdad que lo lleva innato, porque puede no aparecer durante muchas fases del partido, pero es un tipo que primera jugada de peligro por fuera, por banda que tiene el Stuttgart, está ahí. Cuando el centro llega, está en el punto de remate, en el punto de penalti, está en la zona donde no hay un defensa. Luego puede no acabar la jugada bien, no materializar el gol, pero aparece en esa foto. Tiene una capacidad también para rematar con muchas partes del cuerpo, no solamente con su pierna dominante, sino también de cabeza, incluso algunos goles que han sido un poco estrambóticos, extravagantes, ¿no? Por cómo la ha conseguido rematar, pero está ahí. Y luego tiene una cosa que yo creo que por su carácter balcánico es muy importante, es la insistencia, el seguir percutiendo y el ser constante. Si falla no le importa y hemos visto goles que ha anotado en los minutos finales después de tener un partido terrorífico en cuanto está acertado en el gesto. Demirovic era un tipo que había que traer en el programa, en el Play, Bruno, y que bueno, yo quería destacar dentro de este perfil de jugadores un poquito menos seguidos, que creo que está haciendo una gran temporada en Alemania. Y como siempre cerramos con las preguntas de los oyentes. Ya sabéis que podéis escuchar Play Fútbol en vuestra plataforma de audio preferida
que si os suscribís para que os avise vuestra plataforma de que ha salido un nuevo episodio, pues mejor que mejor. Si nos valoráis y según la plataforma en la que nos escuchéis le dais like o le dais 5 estrellas, bueno, nosotros más contentos que contentos. Y ya si dejáis preguntas y os unís a la comunidad de Play Fútbol, pues todavía más encantados, que sois muchos, por cierto, y vamos a ver si caben todas las preguntas de esta semana. Las podéis dejar en @playfutbol en la red social X, o también en los comentarios de iVoox. Vais al último programa, dejáis vuestro comentario y os leemos en el programa, en el episodio siguiente. Tenemos unos oyentes que son muy top, y que en muchos casos nos superáis, a Paquillo y a mí, que lo sepáis. Miquel dice: buenas chavales, una doble si no es mucho abusar. ¿Me compráis a Ryerson y Merlin como dos laterales para un equipo super top? Madrid, Atlético, Bayern City. Y la otra, ¿qué sabéis de Eli Krupi del Logian? Bueno, yendo a la primera, a mí Ryerson me parece un jugador rapidísimo, que se incorpora bien al ataque, pero que sobre todo es un especialista defensivo, y por ahí lo compro. Pero si un equipo grande tiene esa necesidad de ese tipo de perfil, porque además te cubre las dos bandas, es decir, yo es un jugador que en plantilla lo tendría siempre. Tengo alguna duda de que sea ese lateral ofensivo que necesitan muchos equipos. Así que, bueno, creo que queda más o menos respondida. El caso de Merlin, de Quentin Merlin, creo que hay que decirlo más o menos así, lateral zurdo carrilero del Marsella, tan solo 22 añitos, le firmaron hace justo un año del Nantes, está dando muy buen rendimiento, jugador que con la bola es diferencial. Y yo a este sí que le veo un poquito más de recorrido en ese sentido, en el sentido de acabar siendo ese jugador ofensivo que muchas veces necesitan los equipos grandes, pero insisto que tiene que mejorar. También ha estado a muy buen nivel en categorías inferiores con la selección francesa, así que buena vista, Miquel, como siempre. Ismael Muñoz dice: hola, genios del deporte rey, ¿qué os parece la idea de un Last Dance de unas cuantas temporadas de Antoine Griezmann en la Real? Soy fan de este equipo y creo que en estos momentos serían tal para cual. Un saludo y feliz semana, cracks. Pues mira, yo creo que no me gusta llevarte la contraria. Creo que la Real tiene un fútbol muy atractivo, muy vistoso, pero si algo le están faltando a Griezmann en las grandes citas está siendo piernas, me da la sensación, porque yo creo que de fútbol va sobrado. Y si algo tiene la Real de Imanol, lo que pide siempre Imanol a sus jugadores es esa intensidad, ese no negociar ningún esfuerzo. Si él aceptara un rol secundario de no ser titular indiscutible, de salir en según qué partido, en según qué contexto, en las segundas partes y demás, me molaría. Pero fíjate, no es un futbolista al que le vea mucho perfil Imanol. La verdad es esa. Jesús dice: buenas tardes, ¿cómo veis un duelo en el futuro mundial entre las actuales España y Argentina? Muchas gracias. Muy buena pregunta, Jesús. Para mí son, luego todo esto cambia, pero a día de hoy, 7 de abril de 2025, casi las pongo por encima de Francia, Inglaterra, Alemania. Me parecen las dos selecciones a marcar en rojo de cara al próximo mundial. Tanto con Messi como sin él, me parecería Argentina un equipo muy complicado de ganar en el próximo mundial. Y España es que va a llegar directamente con un equipazo, con la recuperación de Rodri en el centro del campo, jugadores como Fabián, Pedri, Olmo, Gavi, hay jugadores, o Jan Sancet, Baena, bandas para futbolistas como Nico Williams y Lamine Yamal, que en teoría tendrán más experiencia dentro de año y medio y serán todavía mejores que ahora. Me queda esa duda del delantero centro. Sería un partido precioso, porque además dos equipos que tampoco especulan demasiado, aunque Argentina puede adaptarse a distintos contextos de partido, pero sería básicamente un encuentro entre dos equipos que juegan de poder a poder, muy ofensivos, y un partido de fútbol puro y duro y precioso. El gran duelo para mí de una hipotética final en un mundial como el que viene. Chaparret dice: ¿quién hará la mejor y peor carrera entre Hugo Larsson, Mastantuono, Bacua y Miguelito Terceros?
Buenísima pregunta también. Hugo Larsson, centrocampista del Eintracht de Frankfurt, internacional con Suecia. Mastantuono es que es un niño, pero tiene una zurda tremenda. Media punta o extremo de River Plate. Bakua también extremo, segundo delantero, punta incluso del Estrasburgo. Y Miguelito Terceros está cedido en el América brasileño, cedido por Santos, aunque es futbolista internacional boliviano. Pues mira, voy a jugar sobre seguro. No me la voy a jugar, no va a ser un triple grande esto. Hugo Larsson tiene pintón de mediocentro, así que voy a tirar de Hugo Larsson, aunque me parece que si hablamos de potencial el más alto lo tiene Mastantuono, pero no quiero hacer trampa. Me voy a mojar y decir, la mejor carrera Hugo Larsson, la peor, aunque tiene buena pinta también, pero la peor Miguelito Terceros, el jugador boliviano. Y nos quedaba también una en tiempo para una más en X, en Twitter. Roberto dice, si con un programa a la semana se me hace poco y no creo que vayáis a hacer 2 solo por mi tweet, ¿qué podcast de fútbol escucháis vosotros? Pues a ver, si lo pidiera masivamente la audiencia de Play Fútbol, yo voy hasta arriba las semanas, pero todo es negociable y podríamos hacer un segundo episodio, hacer un esfuerzo extra, Roberto, y se agradecen tus palabras. Pero te digo, yo escucho muchísimo el morning de Axel y Rulo, el morning que hace Axel Torres con nuestro compañero de Radio Marca, Raúl Fuentes. Mucha información, algo de friquismo. Ya sabéis que Axel Torres, friquismo lo digo en positivo, tira mucho de conocimientos culturales, futbolísticos en fronteras a las que muchos ni soñamos con llegar, y mola muchísimo el podcast. Y escucho también muchísimo a los compañeros de Catenacho W. Tenemos además ahí, son compañeros de México, tenemos un integrante español como es Iñaki María, que ha pasado muchas veces por Play Fútbol, y son compañeros que lo hacen realmente bien. Ahora sí, nosotros nos vamos. La semana que viene más Play Fútbol. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.